Bueno, vamos a tomar una lectura de la palabra conocida por nosotros. Vamos a leer en la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 4. Como le informé a los hermanos a través aquí de los grupos que tenemos en la iglesia, donde compartimos la información de las actividades, les estaba diciendo que el día de hoy vamos a empezar con una temática que la he titulado una panorámica de los eventos futuros. Panorámica de los eventos futuros. Estamos ahora en una situación que nos es nueva, de alguna manera nos es como desconocida, un tanto también desconcertante, y que nos ha puesto a pensar muchas cosas. Hay mucha gente en el mundo pensando al respecto si esto tiene que ver con lo que dice la Biblia, con cosas que van a acontecer, sobre todo relacionado con juicios de Dios para el mundo, para la gente. Y han salido muchos predicadores hablando del tema. Muchos lo están haciendo. Y yo diría que una gran mayoría de ellos tal vez con una buena orientación. Y de pronto algunos habrán por allí con orientaciones o con unas direcciones no muy bien orientadas, no muy bien correctas en cuanto a estos temas que tienen que ver con el desarrollo de los eventos futuros. Y yo quiero, con la ayuda del Señor, hermanos, darles una orientación al respecto. No me considero francamente un experto en la materia, no es como mi llamado, no me ha interesado mucho francamente el estudio de los eventos futuros y los detalles de todas esas cosas. Será porque como estoy aquí en esta dispensación, pertenecemos a este tiempo de ahora donde hay un mensaje para predicarle a la gente ahora, amén. Y es el evangelio de la salvación, que conozcan a Jesucristo, que crean en Él y que se puedan convertir al Señor Jesús por amor, amén, por amor a Él, por conocer el amor de Dios y así mismo le puedan amar a Él. Pero eso no impide que podamos echar un vistazo, amén, echar una miradita a qué dice la Biblia al respecto, amén. Así que esta noche, con la ayuda del Señor, yo quiero, como le dije, vamos a iniciar una panorámica de los eventos del futuro, su desarrollo, al menos su presentación a la luz de la palabra de Dios. Entonces vamos a leer en la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4, verso 13, y me voy a seguir al capítulo 5 hasta el verso 11. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13, dice así la palabra en el nombre de Jesús. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor.
Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escapará. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros, amén, diga usted, pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Gloria a Dios. Vamos a orar, hermanos. Le voy a invitar. Oremos al Señor para poder pedirle a Él en esta noche que Él nos abra las Escrituras. Amén. Vamos a pedirle al Señor que Él nos abra las Escrituras. Yo sé que usted de pronto tiene su Biblia en la mano o allí de pronto abierta en su móvil, en su celular, en su iPad. Pero esa Escritura, pidámosle al Señor que Él no la abra aquí, o en otra manera sería que nos abra el entendimiento, amén, para comprender el mensaje de su palabra. Oramos. Señor Jesús y Padre Celestial, Dios de la gloria, Dios maravilloso, Dios fiel, Dios único y soberano. Señor, tú eres autor de eterna salvación, de grande salvación. Esta salvación, Señor, la vemos, la admiramos aquí en la Escritura, y en ella, Señor, hay un condimento de diferentes cosas, hay un conjunto de ingredientes, Señor, que te pedimos en esta noche y durante estas enseñanzas. Nos des sabiduría, nos des entendimiento, nos des apertura, Señor, en nuestra mente para comprender, Padre Celestial, la esencia de este mensaje. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Bueno, hermanos, voy a pedirles entonces que tengan su Biblia ahí a la mano para que pues empecemos, ¿no? Empecemos. Quiero que tengamos precisamente una vista, esta no sería panorámica, sino flash, una vista así rápida de los eventos que están por acontecer. Amén. Desde lo más inmediato hasta lo más lejano, de acuerdo a la palabra del Señor. Entonces por ahí vamos a hacerles aparecer a ustedes en pantalla. Me confirma mi hermano ahí si ya está. Muy bien, bueno. Por aquí voy a ir yo leyendo, usted va a ir viendo también. Y poquito a poquito vamos haciendo un comentario sencillo de cada cosa para que ya entremos un poco más a fondo en los primeros temas. Lo primero que está por acontecer ahora, que es el evento inminente más cercano, es el recogimiento de la iglesia, lo que acabamos de leer aquí en Primera de Tesalonicenses 4, o el arrebatamiento, que aparece esa palabra también allí en el versículo 17, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes.
Ese evento, el arrebatamiento de la iglesia o el recogimiento o nuestro encuentro con Él, que también así lo llama Pablo en su segunda carta en el capítulo 2, tiene dos cosas que son distintivas, que van a acontecer ahí. Una pues es la resurrección de los muertos en Cristo con un cuerpo incorruptible, y la transformación del cuerpo de aquellos que estemos vivos o que estén vivos, como lo dice Pablo ahí mismo en Tesalonicenses, y lo explica un poco más en la primera carta a los Corintios capítulo 15. Pues eso es el recogimiento de la iglesia. Seguido al recogimiento de la iglesia viene un periodo en el mundo, o para cumplirse en el mundo, que es el periodo de la gran tribulación. Es un lapso de años, siete años, ¿sí? Y ese tiempo, como no estoy entrando a detallarlo, pero estoy nomás mencionándolo, ¿no? Durante ese periodo de la gran tribulación se espera que sucedan varias cosas, entre ellas para la iglesia durante ese periodo, que no estará aquí en la tierra, se espera que suceda el día de Cristo, o lo que en la Biblia también se conoce como el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo, que es los galardones para los creyentes. Amén, ya miraremos eso más adelante. También otra cosa que se espera que suceda durante ese tiempo, las bodas del Cordero. Cuando digo que se espera, no es poniendo en duda que vayan a pasar, van a pasar, pero nosotros, soy cuidadoso yo en decir esperamos que suceda, es porque la mejor interpretación que le hemos hallado al acontecimiento de esos eventos es que sean durante ese tiempo que aquí en la tierra se está desarrollando otras cosas, como por ejemplo la manifestación del hombre de pecado, ese inicuo, el hombre de perdición de segunda de Tesalonicenses capítulo 2, que nosotros de pronto nos hemos acostumbrado a llamarlo anticristo, pero el anticristo es no es como un nombre, sino como un calificativo para algo o alguien que se levanta contra Cristo, ¿no? La Biblia, por ejemplo, en otros pasajes habla de que Juan dice que hoy ya hay muchos anticristos, y lo que se está refiriendo en el tiempo de él eran que habían personas que se estaban levantando en contra o queriendo imitar falsamente a Cristo el Señor. Ese hombre cumplirá ese papel, cumplirá esa función, ese trabajo, lo que él querrá hacer, o así se identificará también. Pero la Biblia lo llama como el hombre de pecado, aquel inicuo, lo llama así ahí en segunda de Tesalonicenses. Bueno, cuando lleguemos allá miraremos eso más a fondo. Otra cosa que durante ese tiempo de la gran tribulación se va a cumplir aquí en la tierra es la consolidación de ese gobierno mundial, que hoy en día hay gente que habla del orden mundial, ¿no? Un nuevo orden mundial, y eso ya viene caminando hace varios años, lo de un gobierno mundial con las Naciones Unidas. Sino que, claro, eso va a llegar a un clímax, va a llegar a algo bien consolidado en el mundo, como un gobierno ya centralizado. Eso se va a dar en ese tiempo. Ahí habrá promesas de paz, pero por aquí leímos que Pablo dijo: cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá lo otro, que es destrucción repentina. Tendrá lugar guerras, tendrán lugar los juicios que Dios va a derramar sobre ese tiempo. Sí, eso va a tener cumplimiento durante ese espacio. Y se va a dar también la caída de ese gobierno mundial. Va a caer, de acuerdo a una promesa que está por allá en Daniel capítulo 9, ¿sí? Y en el capítulo
capítulo 3, con la imagen aquella que vio Nabucodonosor y que más adelante Dios le muestra a Daniel la misma visión o el mismo mensaje, pero en diferente visión. Nabucodonosor el rey vio una imagen con esa cabeza de oro y todo eso, pero Daniel ve ahí al otro lado, ves unas bestias, ¿sí? Él ya ve las cosas como Dios se las está mostrando a él, ¿no? Bueno, también por ahí en Mateo se habla, o es en Lucas, creo que se habla en Lucas, hasta el final del tiempo de los gentiles. A ver, para ser más preciso, todavía no he empezado a detallar, ¿no, hermanos? Hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Esa expresión tiempo de los gentiles ha de diferenciarse de la expresión que Pablo usa en Romanos para hablar de la plenitud de los gentiles. La plenitud de los gentiles se refiere a todos los gentiles que seremos salvos o que somos salvos, los que van a conformar todo ese grupo de salvos en este tiempo de la gracia. Pero lo que dice en Lucas 21-24 es el gobierno de los gentiles y que aún se ha establecido sobre la tierra santa, ¿sí? Bueno, allá al finalizar ese periodo de la gran tribulación eso se va a acabar. Y hay otras cosas también, pues no entro en detalle, pero las señalo. Viene el Señor, ese es otro evento, la venida del Señor visible, la que ahorita si alcanzamos vamos a mirar. Mateo la describe, Marcos habla de ella y también Lucas nos habla de ella. Cada uno de ellos la describe de una manera en particular. Viene ahí lo que dice 2 de Tesalonicenses 2, que el Señor con el resplandor de su venida destruirá a aquel inicuo, así que el anticristo será destruido. En esa venida del Señor va a hacerse un juicio, que es el juicio a las naciones, que está en uno de los profetas, está prometido, y también en el libro de Mateo también está. Naciones que son gentiles, que por su trato a Israel entrarán al milenio. También Israel mismo va a ser sometido a un juicio por el Señor. Por allá está también uno de los profetas, no recuerdo ahorita cuál. Cuando lleguemos allá lo vamos a mirar. Eso va a pasar allí en ese momento de la venida del Señor para instaurar el milenio o dar lugar al milenio. Y entonces los que hayan sido escogidos o hayan sido dignos entrarán al milenio, van a entrar. Ese periodo pues son 1000 años, tiene una fecha de comienzo o un día de inicio y tendrá un día también de caducidad, donde se va a acabar. Durante esos 1000 años el enemigo será atado, el diablo será atado, según Apocalipsis 20. Cuando lleguemos allá vamos a meditar de cómo será ese tiempo. Ahí la Biblia nos dice y con claridad lo podemos hallar, cómo será ese tiempo. Satanás será suelto al final de esos 1000 años, saldrá y otra vez va a reunir a la gente para que se rebele contra Dios o va a levantarse contra Dios. Y reunirá a todas las gentes, a todos los pueblos, digámoslo así, y habrá una destrucción ya total en ese momento, total. Antes ya ha habido una antes del milenio, el Señor viene, pelea, acaba con sus enemigos, pero esta otra es como una total, en que ya la Biblia dice, llovió fuego del cielo y los consumió a todos. Seguido a eso viene la resurrección de los muertos, la segunda, vamos a decirlo así. La primera resurrección, en el orden de las resurrecciones, según 1 Corintios capítulo 15, se habla de que Cristo las primicias,
Él fue el primero de los que van a resucitar, amén. Luego los que son de Cristo en su venida, esa es la segunda resurrección, los que son de Cristo, la Biblia la llama la primera resurrección a esa. Y luego dice, y luego el fin, o sea, esta del capítulo 20 de Apocalipsis, ya para el juicio del trono blanco, donde todos los muertos van a resucitar, pero para juicio. Amén. Ya ahí último en Apocalipsis se habla de lo que va a ser la nueva creación y el tema de la nueva Jerusalén, que eso falta todavía mucho. Entonces, vamos, hermanos, esto es una observación sencilla, simple. Seguramente aquí pasamos por alto cosas que usted le llamen la atención o tenga curiosidad por ellas. Bueno, vamos con los días, con estas enseñanzas, a ver cuánto podemos mirar acerca de eso. Vuelvo y les digo, mis hermanos, pues no soy alguien que se da a profundizar en discernir todos estos misterios o todos estos temas, pero como le digo, la Biblia sí nos da una presentación, una buena orientación, y es la que pretendo con la ayuda del Señor compartirles. Antes de entrar a mirar eso primero, que es lo de la venida del Señor, ¿no? Quiero que miremos una cosa, hablando de la profecía, una cosita que quiero decirle acerca de la profecía. La fuente que nosotros tenemos de la profecía de parte de Dios, claro, se compone, digámoslo, como de tres partes, ¿no? Uno, lo que dijeron los profetas allá en el Antiguo Testamento. Todos esos profetas, casi la mayoría de ellos, dijeron algo que en su profecía profetizaron cosas para el momento, profetizaron cosas para después, y otras profetizaron cosas para mucho después. Entonces, de esa profecía alguna ya se cumplió inmediatamente, otra se cumplió en un término más mediano, y hay alguna de esa profecía que todavía no se ha cumplido, como es el caso, por ejemplo, de Daniel, y otra más donde se habla del tema del día de Jehová también, que eso lo vamos a ver en su momento también. Otra fuente de palabra profética la encontramos en las palabras de Jesús, amén, en las enseñanzas del Señor Jesús. Eso está en los evangelios, lo vamos a mirar. Y por último, la otra fuente que tenemos de revelación o de profecía es precisamente la revelación que tuvo Juan el apóstol, amén, en la isla de Patmos, lo que nosotros conocemos en nuestras Biblias como el Apocalipsis. Ahí hay también un material que viene a ser como consumación de lo que Dios, del plan de Dios, ¿no? De todo ese proceso en el que Dios ha venido trabajando con esta humanidad. Amén, gloria al Señor. Bueno, yo quisiera animarles a hacer algo, hermanos, ustedes que me están escuchando, y pues confío en que los hermanos de la congregación están viendo, amén, la enseñanza. Entonces, ¿qué tal si, hermano, colocamos ahí de nuevo el número que hay? Para que después de esta enseñanza, de lo que se haya dicho, si quedan por ahí algunas inquietudes o alguna duda o alguna pregunta, usted pueda mandar un mensaje ahí a ese número, o si usted tiene mi número personal, me lo manda a mí, amén, que yo, si no alcanzamos hoy tal vez, en la otra enseñanza lo podamos ver, amén. ¿Por qué me inquieté, hermanos, a que viéramos esto? Por lo que les decía al principio, hay personas que han llegado a interpretar mal lo que estamos viviendo ahora, y es que como hay cositas que están pasando en el mundo, además de esto de lo del virus y esta pandemia, hay otras cosas por allí y circulan por ahí por las redes. Oiga, tenga cuidado con lo que usted ve en las redes.
Tenga cuidado con todo lo que pasa en Facebook o en YouTube, por ahí, todos esos enlaces que le mandan, porque hay cosas, hay de cosas a cosas. Hay cosas que son reales, por ejemplo, pero pasaron hace tiempo y las editan como si eso hubiera pasado ahora. Hay cosas que no son reales, no son verdad, son mentira. Y las hacen, también las editan y las hacen pasar como si fuera verdad. Entonces sí es bueno tener una orientación bíblica, amén, de qué es lo que viene por delante, tanto para la iglesia como para el mundo. Hablemos entonces, hermanos, de el evento más inmediato que estamos esperando. Una alabanza al nombre de Jesús. Amén. Ese evento inmediato que estamos esperando, y digo lo estamos esperando porque la iglesia lo espera. El mundo no lo espera, pero la iglesia sí lo espera. Es la venida del Señor Jesucristo a recoger su iglesia o a tomar su iglesia con Él. Amén. Dice la Biblia en el Evangelio de Juan capítulo 14. Juan 14. No sé si ahorita alcancemos un poco a pasar a ver una vista panorámica de lo que dice Mateo, pero quiero decir esto, y es que cada uno de los evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, cuando escribieron su libro, yo no sé si usted se ha preguntado ¿por qué 4 evangelios si el evangelio es uno solo? Si el evangelio es un mensaje y es uno solo, ¿por qué tenemos 4? ¿Por qué nos complicaron la vida con 4? ¿Por qué no uno solo? Lo que pasa es que esos 4 hombres, 2 de ellos apóstoles y los otros 2 discípulos de Jesús, vieron la necesidad de en su tiempo, en su momento, recoger las enseñanzas de Cristo, el mensaje, el ministerio, el milagro, todo, y escribirlo porque tenían en mente una audiencia, un auditorio a quien escribirle, unos destinatarios a quienes querían evangelizar, obviamente. Y pues entre ellos Mateo, Marcos, Lucas y Juan se distinguen. Cada uno de ellos tenía en su mente una audiencia distinta. Entonces, como cada uno pensó en una audiencia en particular, el relato que hicieron del evangelio tiene unos condimentos propios de esa percepción o de ese propósito con el que escribió el escritor, ¿no? Por ejemplo, Mateo le escribió su libro a sus paisanos, a sus nacionales judíos. Él escribió pensando en ellos. Entonces su evangelio está muy permeado de mensaje para ellos. Marcos pensó más bien en el pueblo romano, en los romanos, y por eso él escribe su evangelio como lo escribe y dice lo que dice. Lucas tenía en mente otro pueblo, eran los griegos, también pueblo gentil, pero era otra cultura, otra gente. Y Juan tenía en su cabeza y en su corazón otro pueblo, y ese pueblo es la iglesia, nosotros. Entonces el libro de Juan tiene esa particularidad. Entonces en Juan 14 Jesús le dijo a los judíos, o a sus discípulos, perdón: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Note las palabras del Señor cuando Él hace como una ilustración, usa la figura del matrimonio hebreo para referirse a que el novio se va, se ausenta. En la cultura de ellos el novio se iba, preparaba la morada donde iba a llevar su novia, y luego venía sin avisar. Eso no tenía ningún anuncio. Él podía venir a cualquier hora, eso sí, tenía que encontrar a la novia
vestida con los vestidos que él le dio como dote. El novio le daba a la novia una dote, y entre eso habían vestiduras, y él tenía que encontrar a la novia atractiva para él, bonita para él, al gusto de él. Tanto que en la cultura, en la historia ya de casos, en la cultura hebrea, un compromiso de eso se podía dañar si el novio venía y encontraba a la novia sin estar preparada, sin estarlo esperando, o por ahí desarreglada. Eso podía ser ya un casal para romper el compromiso. Entonces, eso nos sirve a nosotros para entender algunas cositas, ¿no? O aplicarlas, ¿no? De que Cristo viene a buscar una iglesia que esté limpia, sin mancha, sin contaminación. Amén, gloria al Señor. Pero dice entonces eso, y además dice: vendré y os tomaré a mí mismo. Esa expresión tomar, ¿cierto? Es llevar, es mover, es trasponer de donde está. Entonces, en estos versículos, Cristo, hablándole a los discípulos, les hablaba de que Él iba a venir un día en el cual los iba a tomar a ellos. Gloria a Dios. Los iba a tomar con Él. Entonces, cuando uno va a 1 de Tesalonicenses capítulo 4, uno nota una tremenda consonancia de eso con lo que dijo el apóstol Pablo allá en 1 de Tesalonicenses. Vamos a ir allá un momento. 1 de Tesalonicenses capítulo 4. Gloria al Señor Jesús, gloria a Dios. ¿Qué estaba pasándole a los tesalonicenses? Primero, ellos son una iglesia muy amada por Pablo, lo dice en uno de los versículos. Les amaban mucho, les reconocían cómo ellos se habían entregado a la fe de Cristo, inclusive dispuestos a pasar muchos tropiezos, muchas luchas, muchos conflictos y cosas. Estos hermanos tenían una inquietud respecto a que los años estaban pasando y la promesa de Cristo no se cumplía, pero sí algunos hermanos ya habían fallecido, estaban muriendo, y otros habían ya muerto, y la inquietud era al respecto de ellos. Bueno, esos hermanos se murieron y no se encontraron con Jesús en su venida. Entonces, ¿qué pasa al respecto? Entonces el apóstol le responde. Esa es la razón de por qué lo que dice el verso 13 en adelante. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis, o sea, que seáis desconocedores acerca de los hermanos que han muerto en Cristo, de los que duermen, para que ustedes no se llenen de desesperanza. O sea, ustedes, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. ¿Por qué? Porque si creemos, y esto es parte vital, hermanos, gloria al Señor, amén. Esto es parte importante, porque aquí estamos es por la fe. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Hagamos una pequeña pausa allí. Siempre ha habido la inquietud de que la persona que muere, cuando muere, ¿a dónde va? Esa pregunta seguro se la ha hecho usted, yo también me la hice, y ¿cuántos más no se la han hecho? El que muere, ¿qué pasa con él? ¿A dónde va? Pues el cuerpo lo pone en el sepulcro, y ¿a dónde va el espíritu de esa persona? Bueno, la Biblia dice que el espíritu vuelve a Dios quien lo dio. O sea, hay una potestad de Dios sobre el espíritu del hombre, esté vivo o esté muerto. Por ahí hay una parábola en Lucas. Algunos dicen que no es una parábola, sino que fue un hecho real, del hombre rico y Lázaro. Usted tal vez la ha leído, la conoce. Aquel que hacía banquetes espléndidos y todo eso, aquel otro pobre mendigo, que los dos se murieron. El uno fue a un lugar llamado en ese pasaje el seno de Abraham, o el paraíso, unas versiones lo traducen como el paraíso, y el otro fue a un lugar de tormento, ¿no? O donde era atormentado.
estaban separados, nadie podía cruzar de un lado al otro. Bueno, algunos leen eso y tratan de, con ese pasaje, con esa historia, figurarse en cómo es la situación después de la muerte. Aunque uno intente, hermano, y tratemos de encontrarle como una explicación clara a esa pregunta, viendo esa historia de Lucas, hay muchos detalles que nos quedan de todas maneras inconclusos. Por ejemplo, si es un lugar físico, un lugar físico no tendría, pienso yo, razón, porque estamos hablando del espíritu de la persona. De pronto más sería acertado hablar de un estado, en qué estado queda el espíritu de esa persona. Y como Dios tiene la autoridad sobre el espíritu, Dios decide cómo lo tiene o en qué estado está esa persona, qué premio le da, qué recompensa le está dando en ese momento donde la persona ha muerto, ha partido. Pensemos en lo que dice aquí la Biblia. Miremos lo que dice acá el pasaje cuando dice que si creemos de que Jesús resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Entonces este versículo sí da una luz. Es de los que han muerto en Cristo o de los que vayan o vayamos a morir en Cristo Jesús. Que cuando nosotros morimos, de alguna manera vamos a estar en la presencia de Cristo. Es lo que el versículo da a entender. Pablo, que no dice mucho tampoco, pero es el que más dice, aunque dice muy poco, pero es el que más dice, porque acordémonos de que él tuvo la experiencia de esa visión, amén, eso de haber ido al tercer cielo y oír palabras inefables que no les daba al hombre hablar. Bueno, seguramente mucho oyó él y mucho pudo conocer, que no alcanzó a ser escrito, ¿no? Todo eso. Él le dice a los filipenses, por ejemplo en Filipenses capítulo 1, acerca de que él está en la cárcel y que posiblemente vaya a morir. Le dice en el verso 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mi beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en aprieto o en estrecho, teniendo deseo, y mire cómo dice, de partir y estar con Cristo, lo cual es mucho mejor, ¿no? Allí él está poniéndose en la situación en que él muriera. ¿Qué pasaría con él? Dice, pues yo me muero, me voy con Cristo, ¿cierto? ¿A dónde? No me pregunte, porque la Biblia no dice a dónde, ¿sí? Y si usted le pregunta a alguien que cree ser un sabelotodo y le dice dónde, yo creo que estará inventando, porque la Biblia no dice dónde, a no ser que haya alguna revelación por aquí escondida en algún versículo que de pronto nos diga, pero todavía esa pregunta no se la responde muy bien los teólogos o los estudiosos. Pero sí hay una seguridad, y yo pues atraigo su atención hacia esto. ¿La seguridad cuál es? Que el que haya muerto en Cristo va a encontrarse con él. Una alabanza al Señor Jesús, amén, gloria a Dios. Pablo tenía esa esperanza y por eso escribe como escribe ahí a los tesalonicenses y les dice eso, porque si creemos de que Cristo murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Ahora, pero ahí hay unos elementos buenos también para mirarlos. ¿Cómo vienen con él? Pues el espíritu de esa persona viene con él. Ahora, ¿por qué uso la palabra espíritu? ¿Por qué no digo alma? Lo que pasa es que aunque nosotros leemos en la Biblia espíritu, alma y cuerpo, y hemos tendido a dividir al ser humano en tres, espíritu, alma y cuerpo, y de hecho esas tres cosas son verdad, son reales, pero el alma son las facultades del espíritu. Entonces, si el espíritu está en un lugar, el alma está ahí, juntamente con el espíritu. Entonces dice el versículo,
de que traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no iremos adelante o no precederemos a los que durmieron. Pablo le está diciendo a los hermanos tesalonicenses: hermanos, no se entristezcan respecto a los hermanos que han muerto y no vayan a pensar que nosotros nos vamos a encontrar primero con Cristo, primero que ellos. Dice, no. Verso 16. Porque lo que va a pasar es esto: el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo, ¿qué va a pasar con los muertos en Cristo? Resucitarán primero. Alabanzas al nombre de Jesús. Gloria al nombre del Señor. Fíjese que dice resucitarán. Entonces, la resurrección es un acto de volver a la vida. Y el volver a la vida en este caso es con un cuerpo nuevo. Primera de Corintios 15 habla del cuerpo de la resurrección. Es un cuerpo, como dice Pablo en Filipenses capítulo 3, versículo 20, mas nuestra ciudadanía no está en los cielos. Nuestra ciudadanía, voy a leerlo bien. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra en un cuerpo semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual también puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces el que resucita, resucita con un cuerpo, pero un cuerpo de gloria, un cuerpo semejante al de la gloria de Él. Amén. Y ese cuerpo es para toda la eternidad, ya no le van a dar otro después. Entonces, los que hayan muerto en Cristo vienen con Él, pero para resucitar en ese cuerpo nuevo. Y los que hayamos quedado, dice Pablo, seremos arrebatados juntamente con ellos. En Primera de Corintios capítulo 15, el versículo 51 dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Por qué? Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Aleluya. Tragada es la muerte en victoria. Dele gloria a Dios. Amén. O sea, la muerte nos tocará a algunos o tocará a muchos, ha tocado a muchos, pero no vencerá sobre los creyentes. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque Cristo los levantará, amén, con cuerpos transformados. Gloria al Señor. Y dice: seremos arrebatados juntamente con ellos. Gloria al Señor. Dele gloria a Dios, amén. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, fíjese que nuestro encuentro con el Señor será en el aire, en las nubes. Saldremos a encontrarlo a Él, pero no olvide lo que Jesús le dijo a los discípulos en Juan 14, que Él nos tomará a sí mismo, porque hay unas moradas, amén, unas moradas celestiales para nosotros. Gloria al Señor. Entonces, la iglesia tiene un destino. Amén, hermano, alabe al Señor. La iglesia sabe para dónde va. Aleluya. Oiga, si hay algún amigo esta noche escuchando este mensaje, o de pronto usted lo oiga después, de verdad, usted no sabe lo que se está perdiendo. Usted necesita ser parte de la iglesia. Amén. Entrar por esa puerta que es Cristo el Señor, para que también se haga poseedor de esta promesa gloriosa. Gloria al Señor. A su nombre sea la gloria. Bueno, nuestra reunión con Él entonces será en las nubes, dice la palabra.
la venida del Señor por la iglesia no tiene señales. No hay señales de esa venida. Uno más bien oye por ahí la palabra que aparece es velar, velar, velar. Leímos ahorita aquí en Primera de Tesalonicenses donde termina el capítulo 14, capítulo 4 hablando de esa venida del Señor por la iglesia, y luego se mete a hablar de la segunda venida ya visible, donde va a agarrar a todos que estarán en una noche, en una oscuridad, de sorpresa los va a agarrar. Pero dice Pablo, pero ustedes no son de la noche, ustedes no son del día, para que ese día los sorprenda como ladrón. Entonces, como nosotros estamos en la luz, hermanos, amén, por eso ese día no será un día de sorpresa para nosotros, no, porque si estamos en la luz estaremos esperando, como dice más adelante, por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, porque los que duermen les agarra el sueño es de noche, y los que les gusta embriagarse se embriagan de noche. Pero nosotros que somos del día, seamos ¿qué? A nosotros se nos dice que seamos sobrios, gloria al Señor, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. O sea, la seguridad de esa salvación debe de cubrir, hermano, nuestra cabeza. Quiero detenerme ahí para hacer un énfasis, hermanos, en el nombre de Jesús. Mire, es muy delicado, es muy peligroso que uno ahora, o que una persona, un creyente, esté temblando de temor, temblando de miedo, pensando que estamos ya en la gran tribulación. Eso es muy lamentable. Porque si fuera así, quiere decir que la iglesia se quedó y que está acá. Si eso es así, quiere decir que esta persona se quedó del arrebatamiento de la iglesia. O el otro que puede vivir con constante temor cuando oye el mensaje de que Cristo viene a recoger su iglesia y la persona se incomoda y se timbra un poco y se preocupa. Pero aquí lo que dice, hermanos, es que seamos sobrios, que nos vistamos con la coraza de fe, aleluya, y con el casco o con el yelmo de la esperanza de la salvación, o sea, con esa seguridad aquí, hermano, de que somos salvos, de que estamos en Cristo y estamos seguros. Esto es muy, muy importante para meditarlo. Si usted se levanta una mañana a empezar sus labores del día, usted debe estar seguro que está listo para ese día irse con el Señor. Usted debe estar seguro. Yo debo estar seguro. Y durante el día que esté yo ocupado en mis cosas, en sus cosas, usted esté ocupado, salió a trabajar, se fue, usted por allá caminando, en medio de sus cosas, tiene en sus labios una alabanza al Señor, tiene en sus labios un gloria a Dios, aleluya, qué bueno eres, Señor, cuánto te amo, Señor, que estés esperándolo a Él, aleluya, bendito sea Jesús. Que si vamos ya en la noche a descansar en nuestro lecho, allí nuestro corazón, nuestra mente está llena, está saciada de esa seguridad de que si Él viene mientras estamos dormidos, nos vamos con Él. Gloria al Señor. Hermanos, esto es para tomarlo muy en serio, muy en serio. No se puede jugar a que ahora me siento salvo y más tarde de pronto no, y mañana no sé, y luego por allá otra vez me siento salvo. No. Vistámonos con esa, como dice la palabra, con la esperanza de salvación como yelmo, aleluya, una seguridad de salvación en Cristo. Alabado sea el Señor. Una cosita más antes de terminar con esto de la venida del Señor, es que será antes de
el tiempo de juicio o el tiempo que comprende la gran tribulación. O sea, la iglesia no pasará por lo que la Biblia llama el tiempo de la ira de Dios. ¿Sí? Ve ahí en Tesalonicenses capítulo 1, versículo 9 y 10 dice el apóstol hablándole a los hermanos: porque ellos mismos cuentan de vosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, y escuche, el cual nos libra, o quien nos libra de la ira venidera. Amén. Es una promesa que Cristo librará a su pueblo de la ira venidera. Y otra vez ahí mismo en el 1 Tesalonicenses, pero en el capítulo 5, verso 9 dice: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino ¿para qué? Para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor, gloria a Dios, amén. Entonces, ¿para qué nos puso el Señor? No para ira, sino para alcanzar salvación. Y también por allá en Apocalipsis, en el capítulo 3, en esos mensajes a la iglesia, porque esos mensajes de Apocalipsis 2 y 3 son a la iglesia o a las iglesias. Dice el verso 10, Apocalipsis 3:10: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre ella. Gloria a Dios, amén. Promesas que hablan de eso, que Dios va a guardar a la iglesia de la hora de la prueba o de la ira de Dios. Y voy a darles otra razón también, que esta razón me gusta mucho porque es más práctica, más que textual. Es como una razón de practicidad en la forma como Cristo nos dice que seamos y obviamente como Él es. Entonces dice Efesios capítulo 5, Efesios 5:25, dice: maridos, amen a sus mujeres, amén, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni contaminación, o no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Escuche bien lo que dice el verso 25: Cristo se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, para purificarla por el lavamiento del agua, por la palabra. O sea, es la obra de Cristo y nuestra fe en esa obra de Él por nosotros lo que permite nuestra limpieza, que Él nos limpie, que Él nos santifique, que Él nos purifique. Es Él quien nos purifica. No es una prueba, no es pasar por el periodo de la gran tribulación lo que va a purificar a la iglesia, no. Es la palabra de Cristo, gloria al Señor. Y luego dice el versículo 28: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Gloria al Señor. De eso usted puede tomar una enseñanza conmigo, de que cómo puedo yo pensar que Él, que me manda que yo ame a mi esposa, amén, y que la cuide, que la trate bien, cómo Él mismo va a estar pensando en pasar a su novia por el periodo de la gran tribulación para que sufra. Voy a tratarla duro para que sufra y para que se componga. No, para eso Dios tiene su palabra, para eso Dios tiene la obra del Espíritu en nosotros, gloria al Señor. No necesitamos esa prueba. Entonces, así como Él me dice a mí que yo debo amar a mi esposa y velar por ella y cuidarla y sustentarla, así Cristo
ama a la iglesia y cuida de ella, amén. Y no va a permitir Cristo que su iglesia sea aprobada o sea pasada por ese periodo de ira, como lo acabamos de leer en primera carta a los tesalonicenses. Al nombre de Jesús la gloria, amén. Gloria al Señor. Bueno, voy a decir ya algo más, el tiempo siempre se va yendo. Tiene que ver con una expresión que aparece también en el Nuevo Testamento, sobre todo en las cartas, y específicamente en la carta a los Filipenses, por ejemplo. Dice el capítulo 1, el versículo 6: estando persuadidos de esto, de que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Dice 1:6 de Filipenses, hasta el día de Cristo. El versículo 10 dice: para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Perdón, el versículo 6 decía hasta el día de Jesucristo, y aquí el verso 10 dice para el día de Cristo. En el capítulo 2, versículo 16 dice: asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme, que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. Esa expresión, el día de Cristo, algunos la han interpretado como que encierra su venida por la iglesia, y que también puede hacer referencia a los galardones que Dios nos va a dar, que es más identificado en la Biblia como el tribunal de Cristo. Segunda de Corintios, capítulo 5, el versículo 10 dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ese tribunal, hermanos, el tribunal de Cristo, la palabra tribunal viene de tribuna, y era algo que en los juegos que se hacían allá en Atenas, los Juegos Olímpicos, esos juegos que se hacían en Grecia y que luego los romanos lo adoptaron. Cuando hacían las competencias había una especie de plataforma alta, una tribuna donde se daban los galardones, donde se daban los premios a la gente. Entonces, de ahí viene esa palabra tribunal, para referirse a que un día Cristo, cuando ya nos encontremos con Él, va a reunirnos a todos y a cada uno le va a pagar conforme a sus hechos. Eso está por allá también en la carta a los Romanos, en el capítulo 11 o el 12, el 13, perdón, Romanos 13, verso 10 dice, 14 quiero decir, 14:10 dice: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Y tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Amén. Esto es a la iglesia, hermanos. Este rendir cuentas no es para ir y presentarse de Dios a ver si sí fue salvo o no fui salvo. No, uno es seguro de la salvación. Hoy, aquí, tú eres seguro de esa salvación si estás en Cristo. Alabado sea el Señor. Pero las obras buenas o malas, o lo que aquí dice de que le daremos cuenta a Dios por nosotros, es respecto a lo que estamos haciendo aquí para Él. Amén. Seguramente cómo fuimos aquí en esta tierra, con lo que Él nos dio, con el encargo que nos dio, lo que hicimos. Amén. Él va a evaluarnos allá y recibiremos lo que nuestros hechos ameriten recibir. Esto será en el tribunal de Cristo. Gloria al Señor. Entonces, cuando se habla a veces del día de Cristo en la Biblia, algunos tienden a interpretar que esa expresión día de Cristo se refiere, encierra varios acontecimientos, lo que es la venida de Cristo a la tierra, el recogimiento de la iglesia y ese día de los galardones. Hay una cosa que está faltando por sucederle a la iglesia después,
ya eso es para la iglesia, y es las bodas del Cordero. Amén. El tema de las bodas del Cordero, pero eso está más adelante y yo creo que lo vamos a tratar en su momento. Gloria al Señor. Bueno, hermanos, yo creo que voy a hacer aquí un alto esta noche, porque vamos a entrar posteriormente. Les voy a decir, es más, les voy a dejar una tarea, ustedes que pueden hacerlo. Vayan a los libros de Mateo, Marcos y Lucas y léanse de Mateo, léanse en el capítulo 24 y 25 de Mateo, 24 y 25. De Marcos, léanse en el capítulo 13 de Marcos, 13 de Marcos. Y de Lucas, léanse en el capítulo 21 del Evangelio de Lucas. Entonces, de Mateo 24 y 25, de Marcos capítulo 13 y de Lucas el capítulo 21, que es donde los tres recogen las palabras de Jesús tocante a los últimos días, que prácticamente fue una respuesta de Jesús a una pregunta que le hicieron los discípulos a él cuando lo llevaron por ahí o estaban andando y vieron el templo que había reconstruido Herodes, ese templo majestuoso de verdad. Dice la historia que era hermosísimo, una maravilla del mundo antiguo. Y le mostraron a Jesús eso tan lindo. Mira, Señor, y Jesús le dijo: de cierto les digo de que no quedará piedra sobre piedra de ese templo que no sea derribada. Entonces, esa palabra ellos dijo: pero ¿cómo así? Nosotros mostrándote lo lindo que es y tú nos dices de que lo van a destruir. ¿Cómo así? Entonces se fueron para el Monte de los Olivos y cuando ya estaban allá le dijeron: oiga, Señor, díganos ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? De como le hicieron esa pregunta a él les dio una respuesta. Pero entonces Mateo da una, o la presenta de una forma, Marcos la presenta de otra y Lucas la presenta de otra. Entonces lean eso, hermanos. Les recuerdo Mateo 14 y 25, Mateo 24 y 25, Marcos 13 y Lucas capítulo 21, para que tengamos el otro miércoles nuestro estudio sobre eso. Gloria al Señor. Y hermanos, meditemos en esto que hablamos hoy. Amén. Amigos que escuchan este mensaje, medita en que vale la pena. O sea, no tiene comparación el estar endurecido para rechazar a Cristo. Eso no tiene valor. Amén. Es mejor estar en Cristo, recibirlo a Él. Gloria a Dios. Y si usted quiere que le evangelicemos, lo evangelizamos por teléfono si es necesario, o por estas charlas que estamos haciendo en Zoom. Podemos crear un espacio con usted para hablarle de evangelio. No importa desde donde nos esté escuchando, mándenos un mensaje ahí por Facebook, o escriba ahora mismo en YouTube, escriba: mi nombre es tal, este es mi correo electrónico, quiero yo oír de este evangelio. Gloria a Dios. Quiero yo también tener esa seguridad de la vida eterna. Yo quiero irme con Cristo también, y lo atendemos de esta forma digitalmente. Tenemos un estudio de la palabra de Dios, y si está cerca, hasta bautismos a domicilio estamos haciendo, si es la necesidad. Gloria al Señor, porque hay que estar listos para ir a encontrarnos con el Señor. Gloria a Dios. Vamos a darle gracias a Dios esta hora. Esté de pie. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a bendecir al Señor. Dele gracias. Amén. Gracias por esta esperanza gloriosa, Señor. Gracias por esta promesa, Señor, que tú nos has hecho. Gracias, oh Dios, porque no éramos pueblo y ahora somos pueblo, Jesús. Gracias porque en ti, Jesús, participamos de todas esas ricas promesas, Señor. Gracias te doy, Cristo amado. Gracias, Padre, porque todavía hoy estás salvando almas, Señor, y esta palabra va a tocar y está tocando el corazón de un perdido, de un necesitado, Señor. Sosténnos, Jesús, aliéntanos en esta hora.
Que tu palabra sea luz y verdad para un alma, Señor. Y vamos, oh Dios, a estar firmes en nuestro corazón. Esta iglesia, Señor, oye la palabra esta noche para afirmarse en la fe y en el corazón, para revestir nuestra mente, para cubrir nuestra cabeza con el yelmo de la esperanza, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. A Dios sea la gloria. Bendito es el nombre de Jesús.